Bendito eres, Señor Dios, bendito tu nombre, santo y glorioso. Que la gracia de Dios Padre, Juan Pablo II, y el amor de su Hijo, Cristo Benedicto XVI, estén con todos vosotros. Gracias por visitar nuestro canal Benedicto XVI. Jesucristo, el Verbo de Dios, manifestado en carne en los últimos tiempos, como lo dice en 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. El nombre del video, El árbol de la vida, es Benedicto XVI. En el Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese varón de quien describe el Salmo 1 es nuestro Señor Cristo Jesús Benedicto XVI. Él es el árbol de la vida, que cuando estuvo físicamente con nosotros, siempre obedeció a su padre Juan Pablo II, guardando la ley de Dios su Padre. Toda su vida, de día y de noche, se deleitó en la ley de Jehová su Padre. Él es el árbol que está dando su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Cuando dice que está dando su fruto a su tiempo, los frutos de nuestro Señor somos nosotros, porque somos los que estamos dando el alimento de la palabra de Dios, y su fruto a su tiempo. El tiempo de Dios era para la postrimería de los tiempos, en nuestros días. El árbol de la vida, que es nuestro Señor, proféticamente en el tiempo de la revelación, iba a dar su fruto. Ya su hoja no cae. Las hojas de nuestro Señor somos también nosotros, y ya no caeremos. Apocalipsis 22:2. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nosotros, los árboles de Dios, con nuestro anuncio de la palabra revelada del misterio de Cristo, estamos dando sanidad a las naciones. El profeta Isaías en el capítulo 44, verso 23, Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes de alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Dios Padre Juan Pablo II nos dice a nosotros los cielos, y también nosotros somos las profundidades de la tierra, porque la tierra representa a nuestro Señor. Que cantemos loores con gritos, con júbilo, porque Dios Juan Pablo II redimió a Jacob. También le dice Jacob a nuestro Señor, porque Él lo redimió. El día que murió y resucitó, lo redimió. El 31 de diciembre de 2022. Y en Israel será glorificado, y en el Vaticano será glorificado. En Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La voluntad de Dios era que comieran de los otros árboles. En el principio, Dios Juan Pablo II le dijo a su hijo Benedicto XVI en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Y por qué pondría Dios ahí en medio del huerto el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque Dios ahí en medio del huerto puso la representación de la vida. Él, Dios mismo y su Hijo, son la vida por el árbol de la vida, y también puso la representación de la ciencia del bien y del mal por el diablo, que es la serpiente antigua. Esos dos árboles, el árbol de la vida representaba la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la muerte, porque incluía también el conocimiento del mal. Dios en todos los tiempos nos ha hecho saber la manera correcta de cómo dirigirnos a través de los consejos de su palabra, para que tengamos vida y nos vaya bien. Dios, que lo puede todo y no hay nada imposible para Él, pudo haber terminado con el diablo, pero nuestro Dios Juan Pablo II es un Dios de orden. Él va a terminar con el diablo en el tiempo final de la consumación de la ira de Dios. Desde el principio y a lo largo de la humanidad, Dios siempre nos ha anunciado por su palabra y nos ha dado a escoger el bien o el mal, la vida o la muerte. Adán y Eva, en la condición de desobediencia a Dios, no habían obedecido el consejo de las palabras de Dios. Su elección que tuvieron Adán y Eva tuvieron consecuencias para muerte. El árbol de la vida es el Hijo de Dios, que Dios mismo está dando en este último tiempo, para que coman de su fruto. Dios ha guardado para este último tiempo a el árbol de la vida, que es su Hijo Cristo, Benedicto XVI, para que coman y se sacien de su fruto, los redimidos de Dios. Los redimidos de Dios son los que han vencido, dice en Apocalipsis 12, verso 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, los redimidos del Señor, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, el testimonio de la palabra revelada, del misterio de Cristo revelado. De esta manera, Dios lo dice en su palabra, que Él lo da por un hecho, que hemos vencido a la serpiente antigua, el diablo, y al gran dragón escarlata, el anticristo, el Papa Francisco. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 9, versos 7 al 15, es una profecía en parábola sobre nuestra función como árboles de Dios para los últimos días. Jotam, hijo menor de Jerobaal, descendiente de Gedeón, aquel varón de batallas que defendió al pueblo de Israel, su descendiente Jotam dijo esta parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió:
he de dejar mi aceite, con el cual en mí dé honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Nosotros, los árboles de Dios, estamos anunciando el testimonio de la revelación del misterio de Cristo a todos los demás árboles, a los que todavía no son árboles de Dios, anunciándoles que vengan y habiten sobre la sombra del Omnipotente, Dios Juan Pablo II, y sean un árbol que le pertenezca al árbol de la vida, el Señor Benedicto XVI, Cristo, y que escojan al Señor, que es la vida, para que Dios los libre de la ira que está por suceder. Una de las profecías en parábolas que dijo en los evangelios nuestro Señor, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, el Señor andaba con sus discípulos y nuestro Señor vio una higuera y fue hacia ella y no halló fruto, sino hojas solamente. Y nuestro Señor le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se secó la higuera. Esa higuera es el anticristo, el Papa Francisco, que no dio buen fruto digno de arrepentimiento, y aún ya está seco, pero al final, en la consumación de la ira de Dios, se secará para siempre, porque va a la perdición. Profecías para nuestros días de la Escritura, profetizadas por nuestro Señor. Una profecía en parábola dicha por nuestro Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versos 29 al 30. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Esa higuera es el anticristo, el Papa Francisco, y sus árboles son los árboles de él, que no dan buen fruto. Dice que cuando ya brotan, significa cuando todos ellos ya no dieron buen fruto digno de arrepentimiento, y son árboles del Papa Francisco. Quiere decir que el verano está cerca. El verano significa la derramación y también la consumación de la ira de Dios. Vayamos al Salmo 92, versos 11 y 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El justo es nuestro Señor. Dice que florecerá como la palmera. Una palmera da sus flores blancas en lo alto, porque crece alta. Dice que crecerá como cedro en el Líbano. Un cedro en el Líbano, los cedros en la Escritura representan a un sumo pontífice. Las palmeras tienen sus flores blancas. De igual manera, la vestimenta que visten casualmente los papas son de color blancas. Ellos representan los cedros y el Líbano representa la Jerusalén, el Vaticano. Dice que nuestro Señor va a florecer. Quiere decir florecer a resucitar. Y a nosotros los árboles que estamos plantados siendo casa de Dios y estamos en los atrios de Dios, que es su Hijo Benedicto XVI, floreceremos. Significa
nuestra resurrección. El Salmo 104 confirma esta escritura. Dice el Salmo 104, verso 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. A nosotros los redimidos del Señor, que somos los árboles de Jehová, dice la Escritura que nos llenamos de savia. La savia es fuerza. Dice los cedros del Líbano que él plantó. Nos dice a nosotros los árboles del Señor, cedros. Significa rey o sacerdote, porque somos cedros del Señor. Somos los reyes y sacerdotes del Señor, que es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el cedro del Líbano. En el libro de Cantares, versos del 13 al 15, tus renuevos son paraíso de granados, son frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren al Líbano. Nosotros somos los renuevos del Señor, los árboles que estamos dando fruto. Estamos dando fruto el renuevo, que es el Señor, porque Él es la fuente de los huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, que corren de la Jerusalén, que representa el Líbano. Y también dice la Escritura que nosotros los árboles del Señor tenemos las principales especias aromáticas. Por eso dice el Señor en su palabra, en 2 de Corintios capítulo 2, versos del 14 al 17, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice en la Biblia, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2, versos 3 y 4. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo capítulo 119, verso 103. En Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de la ciudad, nuestro Señor es el mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Él tenemos la entrada a la ciudad, la nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Significa que nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI está en medio del huerto,
de sus árboles, que somos nosotros, y el huerto, el paraíso, es la ciudad, la Nueva Jerusalén, que será el Vaticano restaurado. Después en Apocalipsis 22:2 sigue diciendo que el árbol de la vida produce 12 frutos. Esos 12 frutos somos nosotros, las 12 tribus, los 144,000 sellados. Está en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. En Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nosotros, los árboles del Señor, somos los redimidos y tenemos el sello de Dios en nuestras frentes. Apocalipsis 14, verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El sello de Dios son los 3 nombres escritos en las frentes: el nombre del Padre, Juan Pablo II, el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, que es Benedicto XVI. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos nosotros, los árboles del campo de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, tendremos paz y daremos palmadas de aplausos con canción para nuestro Señor, que es el árbol de la vida. El que cree en él es un fruto digno de arrepentimiento, y su fruto son labios que confiesan su nombre. Benedicto XVI es el árbol de la vida, fecundo a una nueva esperanza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Amén.